Ah, no. Ahí. Ahí le pegué al sombreado. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González, soy residente de primer año de la UPB. ¿No está escuchando? Sí, sí está. Listo. Bueno, yo soy residente de primer año pues, de la UPB y hoy vengo a traerles pues, un tema bien interesante que acá pues, en la institución nos llega con una buena frecuencia y es orbitopatía tiroidea, y agradecimientos pues, a la doctora Cristina por el asesoramiento para esta charla. Entonces vamos a comenzar con un caso de un paciente que nos llegó a la institución. Acá en negrilla voy a resaltar pues como unos antecedentes importantes que ya vamos a ver por qué los resalto. Este es un paciente masculino de 53 años de edad, antecedentes personales de tabaquismo pesado. Él consulta por un exoftalmos progresivo de 6 meses de evolución y ahora pues en el último mes con disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo. Y indagando los antecedentes, hace 6 meses se le realizó una tiroidectomía y al ingreso tiene una TSH21, una agudeza visual por el ojo derecho de 20/70 y por el ojo izquierdo movimientos de manos a 20 centímetros. Acá pues tenemos la imagen. En esta imagen vemos que tiene retracción palpebral de forma bilateral, tiene quemosis, inyección conjuntival y vemos más comprometido en este caso el ojo izquierdo, asociado pues a úlceras corneales. Acá no se ve muy bien, pero en la tinción pues se evidencia una pequeña úlcera corneal inferior y en este pues sí se ve claramente la úlcera, por lo cual se hizo un diagnóstico de una orbitopatía tiroidea muy severa que pone en riesgo pues la visión del paciente, por lo cual se iniciaron pulsos de metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días. Esta es la tomografía de ingreso del paciente. Acá resalto cómo se engrosan los músculos. Listo, acá los rectos mediales están muy engrosados y es importante detallar que el vientre se engrosa, sin embargo, el tendón se respeta, como en forma de botella de Coca-Cola, que es una característica importante de las orbitopatías tiroideas para diferenciarlas de otros tipos de orbitopatías. Entonces, digamos que luego de estos pulsos de esteroides, el paciente no había tenido una mejoría, pues, lo que esperábamos. Entonces, por su neuropatía óptica, se decidió llevar a una descomprensión de órbita de forma bilateral. Este procedimiento lo realizó neurocirugía por forma endoscópica y lo que hizo fue que removió la lámina paperaria de la pared medial de la órbita de ambas órbitas. Y podemos ver acá pues en la tomografía, esta es una tomografía pues luego del procedimiento, y este es un corte coronal y vemos pues el gran engrosamiento del recto inferior, el recto medial y hasta el recto superior. Durante la hospitalización este paciente entonces se interconsulta por parte de oftalmología, le interconsultamos a radioterapia para asociar al manejo de esteroides venoso la radioterapia. Sin embargo, pues radiología considera primero agotar medicamentos de primera línea. Oculoplastia decide pues recomienda iniciar el tocilizumab, pero endocrino pues también sugiere iniciar primera línea como micofenolato con glucocorticoides venosos, por lo que pues se instaura el manejo de forma hospitalaria. Estas son las imágenes del paciente en su hospitalización. Este es el ojo derecho, vemos pues la úlcera, y este es el ojo izquierdo que tiene un gran compromiso pues de quemosis, retracción palpebral, tiene proptosis y tiene su úlcera pues corneal. Estuvo hospitalizado aproximadamente 15 días y ya luego pues se da de alta con metilprednisolona 500 miligramos semanales de forma venosa y micofenolato 300 miligramos cada 12 horas. Ya en cuanto al seguimiento ambulatorio, este fue el primer seguimiento realizado por oftalmología, precisamente oculoplastia. Lo realiza 8 días después del alta del paciente. Si hacemos un cálculo aproximado, es un mes posterior desde que se iniciaron los esteroides de forma hospitalaria. ¿Qué notaron? Si hubo una
mejoría en el ojo derecho, vemos que ya no hay tanta quemosis, no hay tanta inyección conjuntival, ya la úlcera repitelizó y la huesa visual mejoró a 20/20, pero el ojo izquierdo todavía seguía muy comprometido. Esta úlcera persiste, ya la describen como una lesión fibrótica que se extiende a cámara anterior, por lo que entonces Oculoplastia decide remitir de forma urgente al paciente a radioterapia. Y ahí vamos pues con el paciente. Entonces ya para entrar en el tema, vamos a hablar un poco de epidemiología. Esta es la enfermedad inflamatoria más común de la órbita, ¿listo? Digamos que la que le sigue sería el linfoma y la que le sigue sería la enfermedad idiopática de la órbita, siendo esta pues la reina. Tiene una prevalencia del 0,5 al 2%, es más común en mujeres, con una relación de 4:1 respecto a los hombres. Ocurre más que todo entre la segunda y la quinta década de la vida, y el 50% de los pacientes que tienen Graves van a presentar algún grado de orbitopatía, y de estos el 80% lo van a presentar en los primeros 2 años. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que hacen más propenso al paciente a presentar la orbitopatía y a su vez hacen que la orbitopatía sea más severa en caso de presentarla. Tenemos modificables y no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos el tabaquismo, la disfunción tiroidea, la ablación con yodo radioactivo 6 meses previos, la diabetes, y en cuanto a los no modificables, tenemos mayores de 50 años, la población pues de sexo masculino y que tengan historia familiar como tal de orbitopatía. Entonces, un poco la patogénesis. El 90% de las orbitopatías tiroideas son a causa de Graves, ¿listo? Sin embargo, hay un 3% que es por Hashimoto, ¿listo? Y hay que recordar que hasta el 10% de los pacientes pueden estar eutiroideos. Entonces, ¿qué concluye uno con eso? Que no están implicados en el mecanismo pues, de la patología las hormonas tiroideas. O sea, Hashimoto es hipotiroidismo y Graves es hipertiroidismo. Entonces uno se pregunta, ¿qué está implicado? Lo que está implicado es un mecanismo autoinmune. ¿Listo? Los linfocitos T van a producir un anticuerpo que nosotros lo llamamos TRAP, que es un anticuerpo que se va a ir a pegar a los receptores de TSH. Esos receptores de TSH se ubican en la glándula tiroidea, en los músculos extraoculares, en los adipocitos y en la piel, dando pues la característica, el mixedema pretibial, pues que es común en este tipo de pacientes. Esta imagen es muy importante para entender ya como de forma más microscópica cuál es la fisiopatología y cómo intervienen los medicamentos. Entonces el órgano diana en donde hace el daño el TRAP o donde el TRAP va a ir a generar una inflamación es que sea para el fibroblasto pluripotencial de la órbita. ¿Listo? Y acá es importante, acá señalo, ese es el receptor de factor de crecimiento similar a la insulina. Este receptor hace un complejo con el receptor de TSH. Entonces este complejo hace que funcionen de forma adecuada. El TRAP se va a unir a estos y va a estimular dos cosas principalmente. Una, va a estimular la hipogénesis y dos, va a estimular la producción de glucosaminoglicanos, principalmente hialuronato. Y asociado a esto, nosotros tenemos acá las citoquinas inflamatorias producidas por los linfocitos. Estas citoquinas tienen un papel de potenciar todo este ciclo. Entonces, cuando veamos los medicamentos, vamos a ver qué medicamentos dirigidos principalmente a la inflamación, porque ellas estimulan todo este ciclo, o hay unos directamente contra el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Hablemos un poco de la clínica. En términos generales, la clínica se puede ir como en dos tipos de pacientes que nos pueden llegar. Podemos tener la gran mayoría, 2/3 de los pacientes. Vamos a tener un componente más que todo de adipogénesis con una inflamación localizada del elevador del párpado. Y digamos que va a ser una forma más leve de su presentación, más que todo en mujeres jóvenes, con retracción palpebral, con leve proptosis, con poca exposición ocular y una progresión lenta de la enfermedad como tal. Pero 1/3 de estos pacientes, digamos que no van a ser
tan leves, sino que si en vez de un componente hipogenético, vamos a tener un componente más que todo, una inflamación más localizada en los músculos extraoculares. Esto sería aproximadamente un tercio de estos pacientes y va a ser más que todo en hombres con una progresión más rápida, con mayor severidad asociada a diplopía y se puede asociar pues también a neuropatía óptica compresiva. ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad? Entonces la enfermedad tiene dos fases. Una primera fase que es una fase inflamatoria que se dice que de forma natural, sin manejo médico, puede durar hasta 1 año y medio. ¿Listo? Y ya luego una fase inactiva en la que la inflamación resuelve, pero pueden quedar, digamos que, complicaciones a raíz de esta en el 50% de los pacientes con proptosis y disfunción de los músculos extraoculares. Acá en estas fases es donde nosotros vamos a intervenir de forma independiente. Cada fase tiene su forma de manejarse, que más adelante vamos a ver. Y hay que entender que esta enfermedad, la tratemos o no la tratemos, va a ser autolimitada. La idea del tratamiento es acortar estas fases para disminuir las complicaciones a largo plazo. Y solo el 10% de estos van a recurrir. Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a ir en 3 pilares principalmente: a la clínica, a la función tiroidea y la presencia de anticuerpos TRAP y a las imágenes. En cuanto a la clínica, es más que todo de forma bilateral. El 90% de los pacientes van a tener retracción del párpado superior, que este sería el signo más común. Asociado a esto podemos tener proptosis, por la proptosis queratopatía por exposición, podemos tener quemosis. La quemosis puede ser ya sea en una etapa aguda por la inflamación misma, o podemos tener una quemosis ya crónica por congestión venosa como tal. Podemos tener edema palpebral, inyección conjuntival, diplopía por restricción de los músculos extraoculares en frecuencia. Digamos que este es el orden en el que se van a comprometer: primero el recto inferior, seguido el recto medial y luego el recto superior. Entonces, si esa es como la historia natural y primero se compromete el recto inferior, vamos a ver más limitada la supraducción en la abducción. Eso es como lo más característico en sus fases iniciales. Y en menos del 5% de los pacientes vamos a tener una neuropatía óptica compresiva, que esto es supremamente importante entenderlo, y es que esta neuropatía se puede presentar en cualquier, independiente del grado de inflamación que uno ve en tejidos blandos. Entonces uno puede estar dándole un manejo a un paciente y decir que el CAS, que ya vamos a ver ahora más adelante qué es eso, va mejorando. El paciente aún así no está libre de presentar esta complicación. Y en cuanto a sus signos, digamos que el más común sería la desaturación al color en el 98% de los pacientes, presentando un error de 2 tablas de Ishihara. En el 90% de los pacientes, una disminución de la agudeza visual 20-40 o peor, y un defecto pupilar aferente en el 50% de los pacientes. Voy a hablar de unos signos específicos de la orbitopatía tiroidea. Hay demasiados epónimos, pero los voy como a clasificar. Estos se pueden clasificar según signos de párpado, signos faciales, signos de músculos extraoculares o pupilares como tal, pero voy a hablar pues como los más representativos. El signo de Arlimper es el signo en el cual hay una exposición escleral, como podemos ver acá. Esto dado pues por la retracción del párpado superior e inferior como tal. El signo es Telwag. Este es el parpadeo frecuente e incompleto que podemos ver acá pues en el video. El signo de Von Graf, este es el lead lag o el retraso del párpado superior de seguir el globo ocular cuando la mirada va hacia abajo. Entonces ahí vemos que hubo un retraso del párpado superior para seguir pues los movimientos del globo ocular. El signo de Rosenbach, estos serían unas fasciculaciones al cerrar los párpados. El signo de Geoffroy sería ausencia de pliegues frontales en la supraversión
de la mirada, como vemos acá pues en la imagen. Y el signo de Moebius sería una limitación para la convergencia. Bueno, eso en cuanto pues a la clínica, que digamos que debe ser de lo más importante para nosotros. Tenemos también la función tiroidea. Acá pues ya dijimos que puede ser eutiroideo, hipotiroideo por Hashimoto, pero lo más común es hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Entonces la TSH debe estar baja, ¿listo? Porque hay un aumento de la T4 libre y T3 total, que serían como los que vamos a pedir, y pongo como referencia los niveles de normalidad de TSH, que debería ser menor al 0,1. Y esto asociado a una medición de anticuerpos TRAP elevados, que en realidad no siempre se pide más que todo si queremos estratificar riesgo para otras cosas que vamos a ver más adelante, o si tenemos duda, pues como en el diagnóstico. Y recuerdo otra vez, el 10% de los pacientes pueden ser eutiroideos. En cuanto a las imágenes tampoco son necesarias para uno dar con el diagnóstico, pero tienen su utilidad, sobre todo cuando las vamos a pedir o cuando están indicadas. Si queremos excluir diagnósticos diferenciales, si tenemos un compromiso unilateral, recordar pues que en orden de frecuencia el que le sigue es el linfoma, entonces hay que estar pendientes pues de eso como tal. En casos severos, si tenemos una neuropatía óptica compresiva y queremos ver el ápex de la órbita y cómo los músculos extraoculares están comprimiendo el nervio óptico, eso tendría alguna utilidad. Y una guía también nos serviría como guía para planear un procedimiento quirúrgico pues descompresivo urgente. Entonces, digamos que la imagen de primera elección sería la tomografía simple de órbitas, pero nos preguntamos cuándo la pedimos con contraste o cuándo pedimos una resonancia magnética. La utilidad que estas nos brindan sería que nos van a permitir visualizar de mejor forma la atenuación de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, así pues ayudándonos a determinar si hay actividad o no. Entonces acá pues les traigo otra imagen pues del primer paciente que hemos visto en la imagen, pues en la diapositiva pasada, y les traigo esta botella, la forma de botella de Coca-Cola, que es como el signo con el que definen la forma en la que se engrosa el vientre y se respeta el tendón de los músculos extraoculares. Y ahora pasamos a su clasificación. Entonces vamos a dividirla en dos. Vamos a clasificar la actividad y la severidad. ¿Para qué nos sirve clasificar la actividad? Esta nos va a determinar si se va a beneficiar de esteroides o no. Y la severidad nos va a guiar a qué tipo de manejo o qué tan agresivos con el manejo vamos a hacer. Entonces, según la actividad, nos preguntamos si hay inflamación activa, y esto se hace básicamente en 7 preguntas del CAS, que es el Clinical Activity Score que les traigo acá. ¿Y qué se pregunta el CAS? Pregunta si tiene dolor orbitario espontáneo, dolor orbitario evocado con los movimientos de la mirada, si tiene edema palpebral, eritema palpebral, si tiene equimosis o eritema conjuntival. Y esto, o inflamación de la caróncula o la plica semilunaris. ¿Listo? Estos son los 7 iniciales. Y si nos da 3 o más, se dice que está activo. Entonces se beneficiaría, tiene un valor predictivo positivo del 80% para tener alguna respuesta a esteroides. Y asociado a esto, están estos otros 3 que les agregaron, que hablan de progresión, que son independientes al CAS. Entonces uno puede tener un CAS bajo, un CAS que le dé inactivo, pero si yo cito el paciente en 3 meses y noto progresión, ya sea aumento de la proptosis mayor a 2 milímetros, disminución pues de la excursión de un músculo ocular, acá lo relatan como 8 grados, o disminución de una línea de agudeza visual de Snellen, ya estos 3 por sí solos me van a clasificar actividad porque hubo progresión y se van a beneficiar de un manejo esteroideo como tal. Y ahora lo vamos a clasificar según su severidad. Hay varias clasificaciones descritas, como el NOSPECS. El NOSPECS es una clasificación cuantitativa, pero no es muy útil a la hora de la verdad, porque no nos va a determinar o no nos va a guiar hacia un manejo. ¿Y esto por qué? Porque el manejo de hoy en día, los expertos del mundo que determinan el manejo y hacen las guías son la UGOGO y la Sociedad Americana, y ellos hacen su manejo guiado a su propia clasificación. ¿Listo?
Entonces ellos lo van a clasificar en leve, moderado severo o riesgo inminente de pérdida visual. ¿Quiénes son los leves? Aquellos con una proptosis menor a 2 milímetros, leve inflamación de tejidos, un exoftalmos leve, proptosis menor a 3 milímetros, perdón, eso es retracción palpebral menor a 2, proptosis menor a 3, exposición corneal leve y no diplopía. Moderado severo, pues lo mismo, pero un poco más severo, una retracción palpebral mayor a 2 milímetros, moderada inflamación de los tejidos, esto pues es subjetivo, obvio, por el examinador, una proptosis mayor a 3 milímetros o una diplopía constante o intermitente. ¿Y quiénes tienen riesgo inminente de la pérdida visual? Aquellos que tengan neuropatía óptica o alteración severa de la superficie corneal. Y pues digamos que esto es una forma de clasificarlo según los signos que nosotros encontremos, pero acá hay como una cuña, y es que la afectación de la calidad de vida del paciente también nos ayuda a clasificar severidad y a determinar un manejo. Ya más adelante vamos pues a detallar un poco de esto. Este es el cuestionario, van a ver esta sigla, el cuestionario de calidad de vida de la EUGOGO, que es pues la Sociedad Europea de Orbitopatía de Gates. Es un cuestionario que va a servir para determinar la calidad de vida de los pacientes y para hacerle seguimiento en su manejo médico. Listo, si vienen mejorando o no, que es algo pues para tener en cuenta también. Y hay otras clasificaciones que han sacado, no están validadas. Por ejemplo, la VISA es una clasificación que intenta englobar tanto actividad como severidad en una misma clasificación, y saca un formulario es un formulario largo que uno va a ir llenando en cada consulta al paciente, y él te va a decir si hubo progresión o no en cada una de las áreas. Y VISA pues es el acrónimo de Vision, Inflammation, Strabismus y Appearance. En realidad no está validada y tampoco nos va a guiar a un manejo como si no lo hace la clasificación de la UGOG. Bueno, ya entrando pues en el tratamiento, vuelvo y les recuerdo pues que tenemos que tener en cuenta las fases en las que está el paciente para nosotros determinar el manejo. Entonces, en una fase activa podemos optar por un manejo médico o manejo quirúrgico solo si es urgente, si es necesario, porque el manejo quirúrgico reconstructivo ya se va a hacer en una etapa de inactividad de la enfermedad, que no esté progresando. Medidas generales que se deben de tomar con todos los pacientes independiente de la severidad. Hay que controlar los factores de riesgo, no fumar, control de la función tiroidea, control de los lípidos. Se ha visto que las estatinas tienen una implicación en estos pacientes con LDL elevados. Ahora más adelante les muestro eso. Y eso es muy importante porque eso altera el pronóstico de los pacientes y la respuesta al manejo. ¿Listo? Y medidas locales en todos, lubricantes oculares, cámara húmeda en las noches, dependiendo pues de la exposición corneal. Vamos a tratar un poco los medicamentos. Entonces, tenemos el selenio. El selenio se ha demostrado que tiene unas propiedades antioxidantes y inmunomoduladores al inhibir la selenocisteína. Y digamos que la recomendación para el selenio surge de este estudio del New England Journal of Medicine. A partir de este estudio, la UGOGO hace su recomendación. Esto es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, se realizó en los centros de la UGOGO de Europa, de distintos países, y se evaluaron, digamos que dos cosas principalmente, los signos oculares y la calidad de vida. Entonces, de 159 pacientes, 50 pacientes se fueron a placebo, 54 a selenio y 48 a pentoxifilina. ¿Qué se demostró? La pentoxifilina no hubo cambios estadísticamente significativos, tuvo efectos adversos, check, salió, ya pues no, digamos que no tiene gran relevancia ya, pero el selenio, si vemos acá esta gráfica de la calidad de vida y esta de los síntomas oculares, a un seguimiento de 12 meses, mejoraron sustancialmente. Esto en pacientes con orbitopatía leve. Entonces, ¿qué recomendación se da en cuanto al selenio? El selenio se debe dar en las orbitopatías leves, se da como selenio-selenita, 100 microgramos 2 veces al día por 6 meses. Esta fue la dosis que se utilizó en el estudio, pero hablando como de la biodisponibilidad en la absorción pues, del medicamento, si no contamos con selenio-selenita
y contamos con selenio metionina, se daría 100 microgramos una vez al día. En el estudio que les mostré no encontraron efectos adversos, sin embargo, en la literatura hablan de unos efectos adversos teóricos que pueden suceder, como el aumento de riesgo de cáncer de próstata, el aumento de riesgo de alguna neoplasia escamocelular o un empeoramiento de desarrollo de la diabetes tipo 2. Ahora con los glucocorticoides, estos tienen muchos efectos, disminuyen el reclutamiento de linfocitos, de monocitos, disminuyen la quimiotaxis, interfieren con el funcionamiento también de estos y se tiene vasta experiencia con el uso de estos para muchas enfermedades. Se ha visto que hay mejoría en la proptosis hasta mayor a 2 milímetros, entre un 20 y 60% de los pacientes a 12 meses. Y acá esto es como importante tener en cuenta la diplopía. Bueno, y los esteroides sirven para la diplopía. Resulta que se dieron cuenta que hay dos esquemas que ya vamos a ver de esteroides. ¿Listo? Hay un esquema que utiliza como dosis total por ciclo 7.5 gramos y hay otro esquema que utiliza una dosis total de 4.5 gramos, que es el que más comúnmente usamos. Este de 4.5 gramos no hubo respuesta en cuanto a la motilidad ocular, pero en las dosis altas se vio que en un 33% de los pacientes sí tuvo respuesta. Entonces, esto también nos va a variar las indicaciones de cuándo usar las altas dosis. En términos generales, la respuesta a glucocorticoides va hasta en un 50% de los pacientes, esto puede variar, y la respuesta a los venosos va hasta en un 83% de los pacientes, presentando a su vez menos efectos adversos. Entonces la conclusión es, vamos a preferir, en caso de que haya disponibilidad, a los glucocorticoides venosos a los glucocorticoides orales. Entonces, estos son dos esquemas de los que les hablaba. Este es el esquema, digamos que de dosis bajas y este es el esquema de dosis altas. La dosis total son 4.5 gramos de metilprednisolona que se van a dar en 12 semanas. ¿Y cómo se dan? 500 miligramos semanales de forma venosa por 6 semanas, seguidas de 250 miligramos semanales venosa por otras 6 semanas. Pero en aquellos pacientes que tienen mucha diplopía o una proptosis severa, vamos a utilizar el esquema de dosis altas de metilprednisolona también por 12 semanas, pero la primera semana se va las primeras 6 semanas se van a dar 750 miligramos semanales, seguidas por 500 miligramos semanales. Importante nunca sobrepasar por un ciclo de corticosteroides 8 gramos de dosis total, porque se ha visto que se puede asociar una falla hepática severa. ¿Listo? Entonces, claro, a estos pacientes hay que hacerles su seguimiento normal de pues cuando se le dan glucocorticoides, la hiperglicemia, síntomas cushinoides, pero es muy importante la función hepática y no superar los 8 gramos por ciclo, que es para tener en cuenta. ¿Cada cuánto? No especifican, pues la verdad no. ¿Cada cuánto tiempo? Dicen que hacer pues un control seguido. Me imagino que eso ya variará. Exacto. Por ejemplo, más adelante vamos a ver. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que los pacientes que se les dan pulsos también suman. Entonces uno tiene que sumar lo que se le den pulsos para el total de 8 gramos. Entonces uno tiene que jugar ahí con la cantidad total. Pues yo busqué y eso sí, yo busqué en internet a ver cómo aparece, eso es tienda naturista, eso es tienda naturista. Una diaria. Bueno,
Y en cuanto a los glucocorticoides orales, ya vimos que vamos a tener menor respuesta a ellos, con mayor frecuencia de efectos adversos, pero no podemos despreciar esta herramienta, porque no siempre o no en todas las partes del mundo es fácil acceder a un paciente de forma semanal a una hospitalización. O sea, que ingrese al hospital, le pongan su infusión venosa de metilprednisolona. Entonces, tenerlos también como en el arsenal terapéutico en caso tal de que sea muy difícil la otra. Se hace una dosis de prednisolona 1 miligramo por kilo, la cual se va a ir desmontando entre 5 y 10 miligramos semanales por 6 meses, que es más prolongado pues el tratamiento. No son más largos que los venosos. Listo, y ahora los glucocorticoides locales, listo. Las dos recomendaciones que ya les voy a mostrar de la UGOGOR salen de estos estudios. Este primer estudio pues también es un ensayo multicéntrico en los cuales randomizaron pues a 45 pacientes con diplopía, 25 al tratamiento con inyección de triamcinolona 20 miligramos inferotemporales intraorbitarios. Se aplicaron cada semana por 4 semanas y 20 de los pacientes no se les aplicó nada y se siguieron pues como placebo. Se excluyeron, eso es muy importante, pacientes que hayan tenido tratamiento con glucocorticoides previos o que tuvieran neuropatía óptica compresiva. ¿Qué se vio? Se vio una clara mejoría de la diplopía y de la disminución del tamaño de los músculos extraoculares. Sin embargo, digamos que eso no está exento de riesgos, que ya vamos a ver cuáles son. En el estudio pasado no se presentaron efectos adversos, pero ya vamos a ver cuáles se han descrito en la literatura a raíz de esto. Y este es el estudio de inyección subconjuntival de esteroides. También pues en un estudio, pues un ensayo clínico randomizado, a 75 se les aplicó triamcinolona 20 miligramos subconjuntival del párpado superior. Describe que se aplica entre la conjuntiva y el músculo de Müller y lo aplicaron semanal, semanal con una, digamos que separadas pues digamos que cada inyección estaba separada entre 3 semanas con un total de 3 inyecciones. Y se demostró pues que al principio, si lo comparaban con el grupo placebo, al principio en el seguimiento temprano sí mejoraba sustancialmente la retracción palpebral, sobre todo la retracción palpebral, que eran lo que estaban evaluando, pero que a las 24 semanas se equiparaban los dos grupos, tanto el placebo como el que se le inyectó triamcinolona. Entonces ahí nos queda la duda qué tanto la efectividad a largo plazo, teniendo en cuenta que la historia natural es de la orbitopatía tiroidea es que se autorresuelva. La cosa es que sí, el esteroide me ayudó a que fuera de una forma más temprana, pero digamos que al final se equiparan. Y 3 de los ojos presentaron aumento de la presión intraocular. Bueno, en este estudio excluyeron pacientes con glaucoma, con actividad, con un CAS-D4, con una neuropatía óptica o tratamiento previo con glucocorticoides. Entonces, luego de ver estos dos estudios, ¿qué recomendaciones hace la UGOGO? Que solo se deben aplicar si hay contraindicación de esteroides sistémicos. Bueno, y los riesgos que pueden haber serían empeoramiento de neuropatías ópticas, lipomatosis orbitaria, atrofia de la grasa orbitaria, lesión del globo ocular durante el procedimiento, hemorragias intraorbitarias durante el procedimiento o aumento de la presión intraocular, como vimos pues en el estudio pasado. Y de forma tópica no se mostró ningún beneficio como tal. El pasado. No me olvidó comentar que sí se le puso triamcinolona. Eso viene 40 miligramos por cc. Entonces tocaba ponerle como 5 de 6 y esa hora la no daba para tanto, entonces la grababa muy bien a poquito. Esto fue lo que yo le puedo quedar de la mujer muy bien, pero no en el sistema no estaba. No sé, porque también supuesto intertemporal y como la de los diferentes.
Perfecto. Bueno, ahora ya entrando pues como en el mundo de los inmunomoduladores inmunológicos, vamos a comenzar hablando del micofenolato. Les voy a hablar sobre todo el mecanismo fisiopatológico, ventajas y desventajas. No me voy a detener mucho en los estudios, en los ensayos clínicos, porque digamos que ya se pondría pues muy extensa esta charla, pero el micofenolato inhibe la síntesis de la guanosina monofosfato. Esta tiene muchas acciones, disminuye la producción de anticuerpos, efectos antiproliferativos, induce la apoptosis, linfocitos T, inhibe la quimiotaxis y adhesión de células inflamatorias y también tiene una acción sobre los fibroblastos y es que inhibe su proliferación. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es bueno el micofenolato? Mejora mucho los índices de inflamación, sobre todo en tejidos blandos, ¿listo? Y tiene un perfil seguro en cuanto a efectos adversos. Digamos que los efectos adversos que de forma más frecuente pueden presentar son leves. Los más severos no son tan frecuentes, a diferencia de otros medicamentos. Tenemos el tocilizumab, recordemos en la fisiopatología que las citoquinas potencian la producción pues, de glucosaminoglicanos y la hipogénesis. Entonces, al bloquear las citoquinas, vamos a disminuir esto. Este es un pues, bloquea el receptor de interleuquina 6 de los fibroblastos. ¿Para qué es bueno? También mejora mucho la inflamación de tejidos blandos. El tocilizumab, acá lo traigo porque si hubo un ensayo clínico en los que pues de los hay como 2 o 3 ensayos clínicos del tocilizumab, pues randomizados, aleatorizados. Uno de esos reportó muy buen rendimiento o muy buena mejora de la proptosis de los pacientes. Entonces lo traigo acá para tenerlo en cuenta porque ya vamos a ver cuándo o cuándo preferimos utilizarlo. Es útil en pacientes con resistencia a glucocorticoides y una desventaja, sí tiene efectos adversos y estos efectos adversos que son más severos se presentan de forma más frecuente como infecciones, hepatotoxicidad o anafilaxis. Pues mi opinión es, pero no, yo considero que sí se logra el tocilizumab porque el paciente ya tenía una clínica muy severa. El manejo de primera línea en moderada severa si es micofenolato con esteroides. Entonces que ese paciente ya se le puso pulsos y ya está con riesgo para la visión, está en clasificación muy severa y el primer manejo es muy severa, no es micofenolato más esteroides, es recurrir a todo. Entonces ellos dijeron que no, hagamos el manejo de primera línea. Si es manejo de primera línea, propone una moderada severa. Yo creo que los cambios eso es una característica. Sí, o sea, en la historia clínica la proptosis lleva 6 meses de evolución, pero la pérdida visual, la keratitis llevaba 3 semanas, la del ojo izquierdo. Porque lo van a hecho muy mal y el hecho rápidamente. Que porque ellos deben, sí, eso, por la facilidad, porque para probarlo, más difícil, y también pues tiene un costo mayor, ahora vamos a ver los costos, y también porque ellos querían que no habíamos agotado primera línea, entonces ellos insistían que no podemos irnos a una segunda línea sin haber agotado primera línea. Pero sí es primera línea, pero en otros casos, en una clasificación menos severa.
7:54. Listo, ya voy ya estamos que acabamos. Listo, el treponumab, este es bien interesante. Este medicamento es muy interesante porque es el más nuevo de todos. Y de forma paradójica es el único aprobado por la FDA para orbitopatía tiroidea de mayores de 18 años. Y es el más nuevo. Es el más eficaz en todo. No, ya le vamos a mostrar por qué. Doctor, espere, ya le vamos a mostrar por qué no lo tenemos. Hay una gran sorpresa. Es supremamente costoso. Ahora tengo una tablita muy chévere que compara los precios de un tratamiento con cada medicamento. Y se ha visto que también tiene efectos en la fase inactiva. Entonces puede reducir la proptosis y mejorar la diplopía en la fase inactiva, que también es otro plus. Es el que mejora índices de inflamación, es muy bueno para la proptosis y la diplopía, pero también tiene muchos efectos adversos que son severos y son de frecuencia alta. Tenemos también el rituximab, a veces un anti-CD20, inhibe los linfocitos B, mejora índices de inflamación, útil para prevenir recaídas en pacientes con orbitopatía tiroidea mayor a 1 año. Tiene muy poco efecto, o si es que no tiene efecto, en la proptosis, pero digamos que hay que tener en cuenta un efecto adverso que es común de esto, si es que hay un síndrome de liberación de citoquinas. Cuando se hace la infusión, esa liberación de citoquinas hace un edema del tejido orbitario y empeora una neuropatía óptica compresiva, por lo cual siempre está indicado el rituximab si tenemos una neuropatía óptica compresiva. Y tenemos la radioterapia, se utiliza una energía total de 20 grays que lo van a dividir pues en una administración de 10 días y la idea es administrar una porción retrovulvar por un puerto lateral y se dice que aún así se haya administrado va a tener un efecto residual a largo plazo en el seguimiento, entonces nos puede servir como un ahorrador de los esteroides. Es excelente, eso es importante entenderlo, es excelente para la proptosis y la diplopía, ¿listo? Y está contraindicado en menores de 35 años por la expectativa de vida porque hay un riesgo teórico de desarrollar neoplasias donde se irradió. Entonces, estos pacientes jóvenes mejor no hacerles radioterapia y empeora las retinopatías vasculares. Les traigo este resumen de fortalezas de los medicamentos. Entonces, todos van a mejorar la inflamación en cuanto a los tejidos blandos. Los que son muy buenos para la motilócula y la diplopía es el treponumab y la radioterapia, y para la proptosis el rey indiscutible es el treponumab. Pongo acá el tocilizumab en asterisco porque el tocilizumab en uno de estos ensayos clínicos grandes que se realizó el Augogo se vio que tenía una disminución en la proptosis significativa. Entonces podemos, digamos, que recurrir a ellos porque, siendo sinceros, el treponumab hoy en día no vamos a recurrir a él, ya vamos a ver por qué. Esta tabla es una tabla de uno de los artículos, que es uno de los artículos nuevos del 2022, que es un consenso del Augogo con la Sociedad Americana de Tiroides. Entonces, hablamos de la frecuencia de los efectos adversos y clasifica los efectos adversos según su severidad. ¿Qué quiero mostrar con esta tabla? Ya sabemos que los glucocorticoides tienen unos efectos adversos que ya los conocemos, síntomas gastrointestinales, hiperglicemia, aumento de peso, pero ¿qué vamos a ver? Que son menos frecuentes en los venosos que en los orales, que son más frecuentes. Eso es lo que quería mostrar, en frecuencia. El micofenolato, digamos que los frecuentes son leves, más que todo. El rituximab tenemos este síndrome de liberación transitoria de citoquinas. El treponumab tiene unos graves que son muy frecuentes. ¿Listo? O sea, miremos mialgias, alopecia, fatiga, pérdida auditiva, empeoramiento de enfermedad inflamatoria intestinal en el más del 10% de los pacientes del treponumab. Y el tocilizumab también tiene unos efectos adversos como la infección y fatiga en el mayor del 10% de los pacientes. Y ahora esta tabla, ¿cuánto cuesta un tratamiento completo con cada medicamento? Y sí, yo también me moré viendo eso y yo decía, esto es una coma, esto es treponumab, $357,000, un tratamiento. No, de hecho hay algo muy curioso. Hay algo muy curioso, los productores de este medicamento
tienen una página web especializada para dar créditos para el medicamento. O sea, si usted necesita medicamento, ellos formaron su página y te ayudan a conseguir un crédito. El tocilizumab, $14.000, un tratamiento completo, el rituximab, 19, micofenolato, $1.000, y los esteroides son los más baratos, pero 300, o sea, esto es desfasado. $357.000 pues, el treponumab probablemente no lo veamos en Colombia por un largo tiempo. Bueno, y las estatinas. Bueno, en cuanto a las estatinas, digamos que se han venido estudiando. Eso es un estudio en el cual se tomaron pacientes con orbitopatía muera severa con colesterol LDL elevado. ¿Listo? Y se autorizan dos grupos, 44 pacientes se les dio el esquema normal de esteroides venoso y al otro 44 se les asoció estatina, torvastatina 20 miligramos al día por 24 semanas. Ellos tenían sus propios criterios de evaluación de proptosis, del CAS, de la retracción palpebral, y en 24 semanas vieron que solo glucocorticoides mejoró el 28% y con estatina el 51%. Entonces, esto es a futuro, sí, digamos que se viene estudiando cada vez más, se benefician los pacientes con LDL elevado, y que está pendiente estudiarse en pacientes con LDL bajos, que todavía no sabemos pues el beneficio de estos. El manejo quirúrgico puede ser urgente. La descompresión estaría indicada en neuropatías ópticas compresivas, pero la neuropatía óptica compresiva no es la única. Uno puede tener una neuropatía óptica por tracción, por subluxación del globo ocular, y la idea en estos pacientes es iniciar primera línea pulsos de esteroides por 3 días, y si no mejoran más o menos en 1 o 2 semanas, se lleva a descompresión quirúrgica urgente. Se dice que por cada pared que se quite se va a disminuir 2 milímetros de proptosis, y por cada 2 centímetros cúbicos de grasa que se quite disminuye también 2 milímetros de proptosis. En cuanto a las cirugías de estrabismo y eso, hay unas medidas temporales en la etapa activa como toxina botulínica o los prismas, mientras llevamos el paciente a una fase inactiva. En la fase inactiva, el manejo quirúrgico reconstructivo debe de seguir este orden. Primero hay que corregir la proptosis, luego el estrabismo y luego la retracción palpebral. Entonces, el enfoque, ya vimos que según su actividad vamos a ver si damos esteroides, y según su seriedad vamos a elegir el esquema. En los leves, esta tablita pues es del consenso. La idea es vigilar. En caso tal de que el paciente se vea afectada la calidad de vida, le podemos dar glucocorticoides orales. En los moderados severos, primera línea es micofenolato con esteroides intravenosos, y vamos a ver si responden en 6 semanas. Si en 6 semanas responden, terminan las otras 6 semanas, y si no responden, se pasan a segunda línea, y recordar el esquema de dosis altas en aquellos pacientes con mucha proptosis y diplopía. Manejos de segunda línea, se puede repetir otro ciclo de corticosteroides, recordar no superar 8 gramos por ciclo. Se puede asociar prednisolona oral con ciclosporina, azatioprina, asociar glucocorticoides venosos con radioterapia, treponumab, rituximab o tocilizumab. En la muera severa, esta es la tabla del consenso último 2022. Listo. Bueno, voy a mostrar esto rápido. Hablan de treponumab siendo el rey de la diplopía y proptosis, y la motilidad, digamos, porque no vamos a tener treponumab, preferir la radioterapia. En los de riesgo para la visión vamos a hacer pulsos de esteroides y ver si mejoran o no para llevar una cirugía compresiva. Y la profilaxis es importante en pacientes que van a ser llevados a ablación pues, de la tiroides. Acá les dejo pues, la tablita de cuándo va a ser la profilaxis con esteroides. Hay 2 esquemas. El esquema de altas dosis se utiliza en pacientes con alto riesgo para profilaxis, y le van a hacer pues tiroidectomía, sobre todo la que más riesgo tiene un empeoramiento de la orbitopatía de la radioablación con yodo. Y en cuanto a las conclusiones, pues ahí quedan estos son los 2 artículos recomendados, la guía de la UGOG 2021, y la UGOG se juntó pues con la Sociedad Americana de Tiroides en el 2022 y publicó este artículo. Muchas gracias. Gracias. Doctor, ¿cómo paro de grabar? Ya lo hago, ya lo hago.
debe terminar.